Entré al grupo del colegio y descubrí la traición de mi mejor amiga. Entré al grupo de WhatsApp de las mamás del colegio un martes en la tarde. Fue algo tan simple como tocar un link, pero no se sintió así. Mi hijo Samuel tiene 8 años. Lleva 3 en ese colegio. Y en todo ese tiempo, yo nunca había estado en ese grupo. No era porque no me hubieran invitado. Era porque Paola, mi mejor amiga desde hace 11 años, siempre me decía lo mismo cada vez que yo sacaba el tema. Que no valía la pena. Que eran problemáticas. Que puro chisme. Yo te cuento lo importante, tranquila, me decía. Y yo le creía. 11 años no se cuestionan fácil. Cuando alguien ha estado tanto tiempo contigo sin fallarte, o al menos eso crees, dejas de verificar. Confías y ya. Pero la semana pasada, Samuel llegó con una hoja doblada dentro de la mochila. Era una invitación. El cumpleaños de su compañero Carlos. Sábado, con disfraz obligatorio. Abajo decía claramente, confirmar asistencia en el grupo de WhatsApp de los padres. Le escribí a Paola de inmediato. ¿Sabías lo del cumpleaños de Carlos el sábado? Me respondió rápido. Sí, ya confirmé. Fernando va. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de escribir lo siguiente. Yo no estoy en el grupo. Ahí sí, silencio. Pasaron como 40 minutos sin respuesta. Cuando por fin contestó, fue raro. ¿Cómo así? Yo pensé que ya te habían agregado hace meses. Sentí algo incómodo, pero no supe explicarlo. A veces en esos grupos pasa eso, nadie sabe quién falta, agregó. Espera, le digo a Adriana que te mande el link. Esa misma noche, Adriana me lo envió. Entré. 116 participantes. Y mensajes, desde hacía 2 años. 2 años. 2 años de información sobre el colegio de mi hijo, en un lugar donde yo nunca había estado. Esa misma noche empecé a revisar el grupo. Al principio fue pura curiosidad. Quería ponerme al día, entender qué tanto me había perdido. Pero a medida que iba bajando, la sensación cambió. Había mensajes de todo. Avisos de reuniones con fecha y hora que yo nunca supe. Actividades especiales del colegio que me enteré tarde, o peor, nunca. Cambios de horario que a mí siempre me llegaban en una nota arrugada dentro de la mochila de Samuel, un día después. Vi colectas para los profesores en las que jamás participé. No porque no quisiera, sino porque ni siquiera sabía que existían. También encontré cosas más simples. Grupos de estudio organizados los viernes. Tardes de juego entre los niños. Fotos de eventos donde Samuel sí aparecía, pero yo no tenía idea de cuándo habían pasado. Todo estaba ahí. Todo había pasado frente a 115 personas. Y yo, completamente por fuera. Esa noche le mandé una captura a Paola. Llevan 2 años con este grupo, ¿cómo es posible que nadie me haya agregado? Me respondió rápido, como si ya estuviera esperando el mensaje. Seguro fue un error de alguien, Angelis. Esos grupos son un desorden horrible, te lo juro. La gente agrega y borra sin darse cuenta. Luego agregó. No le des tanta importancia. Lo importante es que ya estás. Me quedé mirando el mensaje unos segundos. Y decidí creerle. Cerré el chat y dejé el teléfono a un lado. Pero al día siguiente, volví a abrir el grupo. Y empecé a leer desde el principio. No de golpe. No tenía tiempo para eso. Lo hacía en ratos sueltos. En el bus. Entre reuniones. Mientras esperaba a Samuel a la salida del colegio. Poco a poco. Sin prisa. Al tercer día, ya había leído bastante. Y tenía que admitir que, en su mayoría, Paola tenía razón. El grupo era exactamente como ella decía. Logística. Fotos. Memes de mamás cansadas a las 11 de la noche. Cadenas de buenos días que nadie pidió pero igual mandaban. Nada importante. Nada grave. Hasta que encontré algo.
Una conversación de hace más o menos 14 meses. Y ahí me detuve. Era un mensaje de una mamá que no conocía. Lorena. Preguntaba si alguien sabía qué había pasado con Samuel ese día. Decía que lo había visto salir del salón antes del recreo, llorando. Que le había dado pena. Que si alguien sabía si estaba bien. Sentí algo raro en el pecho. No recordaba ese día. Seguí leyendo. Varias mamás respondieron que no sabían nada. Una dijo que le iba a preguntar a su hijo. Otra comentó que la profesora Tania a veces era un poco dura con los niños más inquietos. Y luego apareció un mensaje de Paola. Lo leí una vez. Después otra. Y luego una tercera, más despacio. Es que Samuel tiene problemas de conducta desde hace tiempo. Angelis todavía no sabe muy bien cómo manejarlo. Me quedé quieta. Sentí como si algo se me hubiera enfriado por dentro. Seguí leyendo. El niño hace lo que quiere en la casa, y eso se nota en el colegio. Tragué saliva. No era solo lo que decía. Era, como lo decía. Como si hablara con total seguridad. Como si me conociera mejor que yo misma. Como si esa versión de mí fuera real. Y lo peor no era eso. Lo peor era que no se lo estaba diciendo a alguien en privado. Se lo estaba diciendo a todo el grupo. A más de 100 personas. Cerré el chat un segundo. Pero lo volví a abrir. Porque en ese punto, ya no era curiosidad. Era otra cosa. Y necesitaba seguir. Seguí bajando. Ya no estaba leyendo por encima. Ahora iba despacio, fijándome en cada detalle, como si en cualquier línea pudiera encontrar algo peor. Y lo encontré. 2 días después de ese mensaje, otra mamá preguntó si era cierto que Samuel casi había repetido el año anterior. No tuve que esperar mucho para ver quién respondía. Paola. Estuvo a punto, sí. Angelis trabaja mucho, y el niño prácticamente se cría solo entre semana. Sentí un golpe seco en el pecho. Ella hace lo que puede, pero es difícil siendo mamá soltera. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No era mentira que yo trabajaba mucho. Pero leerlo así, expuesto, reducido a una explicación simple frente a un grupo entero, se sentía distinto. Como si alguien hubiera tomado partes de mi vida y las hubiera acomodado para que encajaran en una historia que yo no conté. Seguí. 3 semanas después, alguien preguntó por qué yo nunca iba a las reuniones de padres. Otra vez, Paola. Angelis es así, muy en su mundo. No es de relacionarse mucho. Luego agregó. Yo la conozco hace años. Es buena persona, pero tiene su carácter. Hay que saber tratarla. Solté el aire lentamente. No sabía en qué momento había dejado de reconocerme en lo que estaba leyendo. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre el escritorio. Me quedé mirando la pared frente a mí, sin pensar en nada concreto, pero con esa sensación incómoda que no se va. Pasaron unos minutos. Volví a tomar el celular. Y seguí leyendo. Porque ya estaba claro algo. Esto no era un comentario aislado. No era un mal día. No era un error. Era constante. Cada vez que alguien mencionaba a Samuel o a mí, Paola respondía. Siempre. Seguí leyendo varios días más. Ya no lo hacía por curiosidad, ni siquiera por entender. Era más bien como intentar medir hasta dónde llegaba todo eso. Y llegaba lejos. Cada vez que alguien preguntaba algo sobre Samuel, ahí estaba Paola, respondiendo antes que nadie. A veces eran cosas pequeñas. Comentarios sobre que era inquieto. Que le costaba concentrarse. Que había que tenerle paciencia. Otras veces, no tanto. Dejaba caer ideas como si fueran hechos. Como si llevara tiempo explicando una situación que todos ya conocían. Y lo peor era que nadie la cuestionaba. Le respondían como si fuera la fuente confiable. Como si ella fuera la que sabía. Como si yo no existiera. Empecé a notar algo más.
Cuando hablaban de otras mamás, ellas mismas respondían, aclaraban, se defendían, participaban. Pero cuando se trataba de mí, siempre era Paola. Durante 2 años, ella fue mi voz en ese grupo. Solo que no era mi voz. Era la versión que ella había construido. Y yo, ni enterada. Hubo un punto en el que dejé de sentir rabia. Fue más bien una especie de vacío. Como cuando algo no encaja, pero ya no intentas arreglarlo, solo lo miras. Esa noche no le escribí. No le reclamé. No hice nada. Solo terminé de leer. Y cuando por fin llegué a los mensajes más recientes, entendí algo que me costó aceptar. No era que me hubieran dejado por fuera del grupo. Era que alguien se había encargado de que yo no estuviera ahí. Al día siguiente, volví a escribir en el grupo. No dije nada importante. Solo respondí al mensaje del cumpleaños de Carlos. Confirmé que Samuel iba a ir. Varias mamás reaccionaron con un bienvenida que llegaba 2 años tarde. Algunas escribieron cosas amables. Otras preguntaron si yo era la mamá de Samuel, como si fuera la primera vez que aparecía en su radar. Respondí con normalidad. Sin explicar nada. Sin mencionar a Paola. Ella tampoco dijo nada. Ni en el grupo, ni por privado. El sábado llevé a Samuel a la fiesta. Fue raro. No incómodo, raro. Varias mamás se me acercaron. Algunas con sonrisas genuinas, otras con esa curiosidad disimulada de quien cree conocerte sin haberte tratado nunca. Hablaban conmigo, pero yo sentía que ya tenían una idea formada. Como si estuvieran comparando lo que veían con algo que ya les habían contado antes. Y yo sabía exactamente de dónde venía eso. Paola llegó unos minutos después, con Fernando. Cuando me vio, sonrió como siempre. Como si nada. Se acercó, me saludó, me preguntó cualquier cosa normal. Y yo, le seguí la corriente. No porque no importara. Sino porque en ese momento entendí algo más claro que todo lo demás. No necesitaba discutir lo que ya había visto. No necesitaba que me lo explicara. Porque no había sido un error. Había sido constante. Sostenido. Durante 2 años. Así que ese día hablé con otras mamás. Intercambié números. Escuché más de lo que hablé. Y, por primera vez desde que Samuel entró a ese colegio, estuve presente. Sin intermediarios. Esa noche, cuando llegué a la casa, abrí el chat de Paola. Lo miré unos segundos. Y lo archivé. No hubo mensaje largo. No hubo reclamo. No hubo despedida. Algunas cosas no necesitan explicación para terminar.